momentos que son tan como fuera de la realidad cuando estás trabajando, que solamente es tuya y es muy difícil que si tú lo quieres platicar y lo quieres que alguien te lo entienda, van a pensar que estás loco, van a decir, oh, está loca. No, hay momentos muy emocionalmente muy fuertes y mentalmente muy fuertes cuando estás creando, porque es algo como que viene de muy dentro de cada creador, sea músico, escritor o pintor. Yo creo que es una locura, como no se puede etiquetar o decir qué es, pero se puede decir que es como una locura, y esa locura yo creo que se tiene dentro del trabajo creativo. El hombre moderno se ve acosado por diversos cambios que la civilización le impone y, queriendo sin querer, tiene que cambiar sus conceptos. La belleza, por ejemplo, concepto abstracto que nos hizo comprenderla como representativa de la perfección y degeneró hasta volverse una apreciación de lo bonito, vino por la fuerza a obligar a lo feo o a la fealdad a entrar en los cánones de la belleza. Ahora, al contemplar los dibujos de Esperanza Gama, naturalmente influidos por todos estos rasgos del feísmo, los encontramos naturales, exactos a los cambios que el cansancio de las formas dictó. Para el razonamiento del mundo emocional, con nueva ecología espiritual, con nueva avidez de perfección, y que tergiversando nuestro acostumbramiento a bellezas estereotipadas, nos crea otras que nos producen reacciones auténticas y calofríos desacostumbrados. El dibujo, cuyo lenguaje íntimo es la línea, tiene y despierta posibilidades de expresión que casi nos conduce a la catarsis o a la locura. El arte es una necesidad humana, que todos lo traemos y lo podemos ver en los niños. No es ningún privilegio, es algo que ya tenemos desde niños, nada más que no lo desarrollamos. Solamente tuve una muñeca y yo siempre decía, cuando yo crezca y trabaje me voy a comprar muchas muñecas. Entonces lo que yo hice fue que yo las dibujaba. Entré a un curso de correspondencia, de dibujo por correspondencia, que fue un regalo de cumpleaños de mi papá. Era una emoción esperar al cartero a ver a qué horas me llegaba ese paquete para saber ese sobre, para saber si lo había hecho bien. Cuando yo entré a artes plásticas, yo tenía 15 años, era una adolescente. Ahí crecí. La primera vez que mezclé color fue para mí muy emocionante. La primera vez que vi un modelo desnudo, tenía 17 años, fue una anécdota que todo el mundo se rió, porque yo jamás había visto un hombre desnudo. Y cuando entro al salón de clases y lo veo, y era un luchador, y era un hombre alto, muy, muy guapo, y yo tenía 17 años y traía un café y una dona, y lo solté en el piso de la impresión de ver un desnudo. Para mí fue un impacto, pero al mismo tiempo fue descubrir la belleza en el cuerpo humano, viendo de otra manera, siendo quien ella. Yo escuchaba en cuarto grado que todo el mundo quería ir a Europa, y los libros de antes en la escuela eran libros muy viejos que las reproducciones, la verdad, eran muy malas. Y yo siempre decía, ¿cómo será verlas en persona, una obra de arte así? Creció como emoción, pero se fue haciendo en mí verdaderamente algo que yo tenía que hacer. Para eso en México tenía que trabajar mucho. Y trabajé para poder alcanzar el sueño que yo tenía. Todos los primeros meses en Europa fue puro absorber visualmente muchas cosas, leer, entender. Florencia era entrar en un cuadro viviente, ver esculturas, el cielo, los colores, la atmósfera que hay ahí
la energía es otra cosa. Yo creo que ya estaba un poquito cargada de muchas cosas cuando llegué a Francia. Ahí fue donde empecé a sentarme un poquito. Mi amiga que andábamos viajando, ella se me dice, Esperanza, es hora de regresarnos a México. Ya se nos terminó el dinero, el Euralpa ya se terminó, nos queda poco dinero, entonces pues nos vamos. Esa noche que ella me dijo eso, ya nos tenemos que ir, le dije, ¿sabes qué? Me quedo. ¿Cómo que te quedas? No hablas francés, no hablas inglés. ¿Cómo le vas a hacer? Me fui a una iglesia americana que no hablaba inglés y el momento que estaba ahí, a las 2 horas conseguí un trabajo para cuidar niños, como fille au pair, como babysitter. Era que hacía retratos en las calles como con los chinos, o sea, trabajaba de noche haciendo retratos. Yo me voy a Tailandia después de 2 años y juntar dinero y todo, me voy a Tailandia y de ahí, que era muy barato, y de ahí me fui a la India y me fui a Indonesia. Fue una vida muy padre. La escultura la estoy haciendo ahora, y recuerdo esas esculturas que yo vi, todos los monumentos urbanos que hay en la India, dedicado a sus deidades, dedicado al sexo masculino, que encuentras enormes por todos lados. Eso es algo que de repente vienes de México, y si me hubiera ido de México directamente a la India y yo veo eso, me asusto. Pero ya venía de Europa y todas esas cosas, las mentalidades se va abriendo. Estando en Japón, por cosas de todo esto que te digo que están ya hechas, escritas, yo entro a tomar clases de sumie. Y es muy caro, entonces yo vendo cosas que voy a comprar a Tailandia, las vendo en Bueno Park. A veces está uno desganado, pero trabajar un poco con tu mismo energía, con tu mismo cuerpo, para poder sacar esa fuerza para trabajar. No importa lo que hagas, o sea, es el trabajo, la emoción, el respeto, muchas cosas. Y eso fue la filosofía oriental. Por ejemplo, pintas flores, una flor tiene que hablar con otra flor. O sea, hablaba de la armonía, de la energía. Yo creo que yo en esta vida no voy a acabar de digerir todo lo que yo vi para poder crear mis propias cosas que yo hago. Yo sé que muchas personas piensan que he pintado mucho la Virgen de Guadalupe y soy de nacimiento, bueno, con la religión católica, pero soy politeísta. Tengo una idea muy específica de la espiritualidad y la conexión con el arte. Las imágenes que tengo en mi estudio, todas tienen un poder de protección alrededor mío. Y puede ser la Virgen, puede ser Buda, puede ser la imagen de mi padre también. Son, dijéramos, muchos con el poder espiritual de la protección. Los mágicos es una fusión entre el humano y los nahuales o los animales con lo que percibimos o que llevamos o que sentimos o que nos gusta. La instalación del 2013 fue dedicada a una mujer que me impactó mucho su vida y que la tenía que hacer en honor a ella, porque es una mujer, ella se llamaba Julia Pastrana. La madre la regaló a un alemán que tenía un circo. El circo nació en Moscú, pero estaba en México en aquel tiempo. Y se llevó a esta muchacha muy jovencita y la explotó todo lo que pudo. Seguramente que el arte la ayudaba a tener ese dolor o ese sufrimiento de ser tan explotada. Lo que se viene a mi mente son 2 dolores diferentes que he tenido en mi vida y
son los dolores que yo puedo recordar. El primero fue físico, cuando nació mi hijo. Fue un intenso dolor que fue muy efímero. Yo no sabía que estaba embarazada hasta que tenía en mi cuerpo una vida de 2 meses. Un ser que yo esperaba hacía mucho tiempo. Y cuando él era bebé, yo me lo sentaba en una pierna, con la otra yo estaba pintando. Él me acompañó en muchos de mis cuadros. Un dolor emocional que también fue tan fuerte, que no solamente fue emocional, también fue físico, porque fue pérdida de mi papá. Tiene muchos hilos conectados con la espiritualidad y con algo muy sublime. Es una, ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí es una comunión el arte. Representarlo, hacerlo, sentirlo, va más allá de algo explicable, dijéramos. Mi elemento que más me ha dado en mi trabajo es la tierra, porque trabajo con el papel de corteza de árbol. Entonces, una de mis primeras series fue Los 4 elementos, y era la mujer agua, la mujer fuego, la mujer aire, la mujer tierra. Todos los 4 elementos eran en ese momento para mí lo que más me tocaba, más me llamaba, más me hablaba, y tenía que comunicarlo. Me da mucha emoción cuando estoy trabajando. Me gusta el olor que tiene la tierra. Es todo una sensación de percepciones, porque lo puede uno sentir cuando ya está listo, cuando ya está un poco más el barro, cuando está más duro para trabajar una figura, o cuando está más blando. Es como conocer a alguien, es como convivir con alguien. Es algo muy especial, muy místico. Es como si estuviera estudiando de nuevo en otra universidad, en una universidad de la vida, con todo esto de la escultura. Es increíble. A mí me impactaban cuando era niña, cuando iba a las iglesias y veía a todos los santos con todos los pequeños milagritos colgando, y siempre me gustó esa imagen. En 1999 pinté un díptico acrílico sobre tela dedicado a una mujer con estos elementos de los milagros, que el cuadro se llamó Los Milagros Rojos de Antonieta, y hablaba de la historia de la vida de Antonieta Rivas Mercado. Entonces me impactó mucho su vida, y ella se suicidó en una iglesia. I think Esperanza's work's important for a lot of reasons. One, she's a very good artist, period, punto. The art world is so elitist, it's so racist, it's so classist, it's so sexist as well. And when you start to name the artists in our community, it's overwhelmingly male. And you know who makes those decisions and who gets art shows many times is overwhelmingly male. So I think the fact that she's been able to excel and succeed says a lot about her. Yo no sabía que algún día iba a regresar con mi trabajo. El tema era sobre el feminicidio. Es un tema fuerte. Yo quería dignificar la vida de estas mujeres que asesinaron, que es parte de la historia de mi país, que desafortunadamente no es historia, son cosas que todavía existen. Entonces regresar invitada para exponer fue algo increíble. El título de la exhibición se llamaba Vivolé, que quiere decir vidas robadas. El tema de género y de violencia, que sea en América Latina o en otra parte, es muy importante, ¿no? Entonces vemos que nos afecta a todas, y aparte yo creo que la sensibilidad plástica de Esperanza es algo que nos lleva también a un entendimiento
un poco doloroso, pero tan íntimo, ¿no?, de las víctimas. Y eso es lo que me llamó mucho la atención de su trabajo. La feminista que pueda ser tiene que ser conmigo misma, no fuera de mí, sino empieza conmigo misma y de ahí entonces parten otras cosas. Pero yo admiro al hombre y admiro a la mujer de igual manera. Cuando hice una exhibición para las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, todo lo que yo hice no era con la intención del morbo, de algo grotesco, porque ya de por sí todos esos asesinatos, esa era la connotación, sino que yo lo que quería era dignificar a estas mujeres que perdieron la vida de una manera tan cruel. Sí defiendo mucho el papel de la mujer, que por muchas razones tiene una cierta debilidad, y esa debilidad es el autoestima. Es como si tuviéramos un estigma. El autoestima es algo que nos puede rebajar ante nosotras mismas como mujer. Por una o por otra cosa no estamos defendiendo las cosas ante nosotras mismas, de nosotras mismas, no contra lo demás, sino de nosotras mismas. Y que es muy delicado, tenemos que trabajar mucho en eso. Las Monarcas es una serie que yo dediqué a las mujeres inmigrantes, incluyéndome, por toda esa fineza y delicadeza que tiene la mujer cuando uno toma decisiones tan fuertes y es como emigrar a otro país, y la delicadeza como las mariposas con sus alas, con sus colores, que a pesar del viento, a pesar de todo lo que tengan que viajar, no pierden esa belleza. One can say in Chicago, in terms of those who are painting, a woman artist, she could be the best in our community right now. But in terms of a painter, she could be our best painter, woman. And she's a good painter, you period. Male or woman, she's a good painter. But as a woman, I think she comes up being the best.